El día de hoy haré un video tutorial explicando cómo hacer uso de la herramienta coordenada en el subrayado dinámico de GPAD. Entonces, como podemos observar, acá está la página principal de GPAD. A partir de ella vamos a empezar a hablar de qué es una coordenada cartesiana. Entonces, en el plano, para ello vamos a tener que ubicar en el plano cartesiano. Para poderlo recrear, nos remitimos a esta herramienta que estoy seleccionando, damos clic sobre ella, e inmediatamente nos aparece el plano cartesiano. Entonces, seguimos con la definición. Las coordenadas cartesianas se denominan abscisa y ordenada. La abscisa es la coordenada horizontal y se representa habitualmente por la letra X, mientras que la ordenada es la coordenada vertical y se representa por la Y. Es decir, si nosotros tenemos un punto cualquiera, vamos a crearlo, entonces vamos a colocarle primero la medida a ese punto, damos clic, medida, entonces para que se desaparezca el cuadro que nos remitió, damos clic en la flecha y ahora lo que hacemos es interpretar la coordenada cartesiana con respecto al programa de GPAD. Entonces nos dice que la abscisa es la coordenada horizontal y se representa habitualmente por la letra X. Es decir, esta distancia que podemos observar acá, digamos que la que estoy señalando, va a ser nuestra abscisa y en este caso tiene un valor de 5. Y nuestra ordenada, que es la coordenada vertical, que es la que estoy señalando, la distancia que estoy señalando, va a ser representada por la letra Y en este caso toma un valor de 4. Algo importante en el plano cartesiano es que existen 4 cuadrantes. Entonces, en nuestro primer cuadrante, si nosotros movemos nuestro punto, nos podemos dar cuenta que tanto la abscisa como la ordenada siempre van a tomar valores positivos. En cambio, nuestro segundo cuadrante, que es donde vamos a remitir nuestro punto, si nosotros lo movemos a cualquier lado, digamos que en nuestro segundo cuadrante, vamos a poder dar cuenta que nuestra abscisa entonces siempre va a tener un valor negativo y nuestra ordenada, va a tener siempre un valor positivo. Entonces, ¿esto por qué se debe? Porque siempre el eje X con respecto al segundo cuadrante va a tomar valores negativos, como podemos observar, menos 5, menos 10, menos 15, y así sucesivamente. Y con respecto al eje Y, en el segundo cuadrante siempre va a tener valores positivos. Ahora nos remitimos al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, si desplazamos el punto a cualquier parte del tercer cuadrante, nos vamos a dar cuenta que ambos valores van a tener que ser negativos. Es porque en el tercer cuadrante, pues, cabe mencionar que tanto el eje X como el eje Y van a tomar los valores negativos. Es decir, la abscisa y la ordenada siempre van a ser negativos. Con respecto al cuarto cuadrante, la abscisa va a tener valor positivo, es decir, el eje X en el cuarto cuadrante siempre va a tomar valores positivos y el eje Y con respecto al cuarto cuadrante, va a tomar valores negativos, como se puede observar al desplazarse el punto. Bueno, a partir de eso, entonces vamos a implementar lo aprendido ya respecto a la creación de una coordenada en específico a partir del programa de GPAD. Entonces, para poder realizar esto, vamos a eliminar este punto. Entonces, damos clic sobre el punto. Perdón, se me creó otro nuevo punto. Eliminamos el otro punto que se me creó. Qué pena. Y lo que vamos a hacernos es remitirnos a la herramienta que estoy señalando, que es como una calculadora. Damos clic sobre ella, soltamos. Y en la parte superior podemos ver que hay una E. Si damos clic sobre la E, nos va a remitir a E1, a la entrada de E1. ¿Qué vamos a colocar en esta entrada? Vamos a colocar unos corchetes, damos clic en corchetes, y a partir de ello vamos a colocar una abscisa, que recuerden que es
la distancia en el eje X. Entonces, en este caso, digamos que queremos dibujarla en el segundo cuadrante, donde el eje X siempre va a tomar valores negativos, entonces va a colocar menos 5, por ejemplo. Y para separar la abscisa de la ordenada, siempre lo vamos a hacer con una coma. Entonces, colocamos coma y teniendo en cuenta que queremos dibujar un punto en el segundo cuadrante, entonces la ordenada tiene que ser positiva, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces voy a colocar, por ejemplo, 2. Para que este punto sea creado, vamos al icono donde aparece el icono y donde estoy señalando. Damos clic sobre él. Qué pena. Y el punto una vez va a ser creado con esa coordenada. Entonces, para saber si verdaderamente ese punto tiene esa coordenada, si está compuesto por el valor de la abscisa que nosotros le dimos y el valor de la ordenada que le dimos, lo que hacemos es mirar la medida. Para ello damos clic sobre el punto, nos remitimos al icono que estoy señalando que parece como una ruedita, doy clic sobre él y me abre un cuadro. En ese cuadro le doy sobre medida y la corro. Entonces, en este caso, podemos rectificar que nuestra coordenada cartesiana es menos 5, que está representando nuestra abscisa, y nuestra ordenada va a ser 2. Para colocar, digamos que para implementar mejor la coordenada cartesiana, vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Entonces está, qué pena. Entonces, esto qué pena arreglo acá para que no nos salga tan grande. Ya, listo. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Santiago escuchó que el calor se eleva, así que piensa que los lugares con mayor elevación con respecto al mar tendrán temperaturas más altas. Para probar esta teoría realizó una gráfica, mostrada a continuación, que es la que podemos observar. De la relación entre la temperatura, entonces vamos a decir que en el eje Y va a estar la temperatura y la elevación que hay respecto a esta, que son los kilómetros, ¿listo? Con respecto al mar. Digamos que este ejemplo se hizo en 9 ciudades diferentes. Entonces, la pregunta que nos hace el ejercicio es ¿cuál fue la temperatura en la ciudad con una elevación de 3 kilómetros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que remitirnos donde nuestra abscisa sea 3. Entonces, es decir, donde el valor de X sea igual a 3. Entonces, como podemos observar, el único punto que tiene de abscisa 3 es este. Entonces, ¿qué pasa con ese punto? Lo que tenemos que mirar es cuál fue la temperatura en la ciudad con elevación de 3 kilómetros, es decir, cuál fue la temperatura en esa ciudad. Entonces, como podemos observar, en el eje Y siempre va a estar la temperatura. Por tal motivo, entonces el 4, o sea, nuestra ordenada va a representar la temperatura. Es decir, que la temperatura en la ciudad con una elevación de 3 kilómetros fue de 4 grados centígrados. Entonces, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el punto A? Nos remitimos a donde está el punto A, que es el que estoy señalando, y dice, primero, en una ciudad con una elevación de 6 kilómetros bajo el nivel del mar, la temperatura era 5 grados centígrados bajo cero. Entonces, primero lo que vamos a hacer es interpretar esa primera opción de respuesta. Entonces, como podemos observar, nuestra elevación, si es de 6 kilómetros, pues porque nuestra abscisa es de 6, pero nuestra temperatura, en este caso, no es bajo cero, ya que no está en nuestro cuadrante 3. Digamos que acá sería bajo cero, porque pues ya nuestra ordenada ya toma valores negativos. Entonces,
¿Qué respuestas destacaríamos? Las que dicen que es bajo cero. Y tomaríamos la 3 y la 4 que nos dicen que es sobre cero, ya que pues como dije anteriormente, la ordenada ya tomaría valores positivos. Entonces vamos a interpretar la 3 y la 4 para ver cuál es la respuesta correcta. Entonces la 3 nos dice, en una ciudad con una elevación de 6 kilómetros bajo el nivel del mar, la temperatura era 5 sobre cero. Entonces, como podemos observar, nos dice que bajo el nivel del mar. Pero si miramos nuestra abscisa, está sobre el nivel del mar, ya que está sobre cero, ¿sí? Y no está bajo cero. Digamos que, ¿qué pasaría donde estuviera bajo cero? Es que digamos que acá estuviera el punto, ¿sí? Pero como en este caso no está, entonces tomaríamos la cuarta, que es en una ciudad con una elevación de 6 kilómetros sobre el nivel del mar, la temperatura era 5 sobre cero. Es decir, la 4 es la respuesta correcta. Muchas gracias por haber visto este tutorial.